Podemos legalmente decir que somos Sociedad Chilena de Salud Pública y no de Salubridad, que nos demoró muchos años en cambiarle el nombre. Les doy la más cordial bienvenida a este conversatorio de perspectivas sobre la modalidad de cobertura complementaria de FONASA. En el contexto de nuestro sistema de salud y específicamente FONASA, la modalidad de cobertura complementaria es un esquema adicional que busca complementar las prestaciones cubiertas por el sistema público de salud. Esta modalidad está diseñada para mejorar el acceso y la calidad de la atención médica para los beneficiarios, proporcionando opciones que van más allá de la atención básica. Es un tema complejo, con muchas interrogantes, pero también con esperanza de que nos conduzca finalmente a un sistema de salud que dé respuesta a las necesidades de nuestra población. Vamos a iniciar hoy día con la presentación del doctor Matías Goyenechea y posteriormente tendremos a 3 expertos que comentarán en 15 minutos cada uno. El doctor Manuel Inostroza, tenemos a la señora Carolina Velasco y al doctor Marcos Vergara. Ellos expondrán su punto de vista personales referentes a diferentes aspectos del tema que hoy nos convoca. Luego de los comentaristas, abriremos un espacio de consulta a nuestros socios que pueden hacer su consulta a través del chat y para ser respondidas por el doctor Goyenechea como por los diferentes comentaristas. Quería informarles además que se otorgarán certificados de asistencia a los participantes. El evento será grabado para posteriormente colocado en redes y al final se realizará una evaluación de la actividad. Cuando vayan saliendo les va a aparecer un mensajito ahí para que evalúen la actividad. Entonces, vamos con el doctor Matías Goyenechea, quien es actualmente el jefe de la División de Planificación y Desarrollo del Fondo Nacional de Salud. Él es un cientista político bastante conocido, experto en economía de la salud, magíster en salud pública. Anteriormente fue director de salud de la Municipalidad de San Miguel. Cuenta además con un diplomado en economía y salud de OPS Flaxo y con diversas experiencias en centros de estudios que ha dirigido. Entonces, vamos, doctor Goyenechea, cuenta con 20 minutos para su exposición inicial. Muchas gracias. Voy a compartir pantalla. A ver si me permite esto. Ahí debería poder. Sí, se puede. Todos pueden ver bien la pantalla, ¿cierto? Perfecto. Sí. Se ve Ya. súper. Falta que pongas presentación. Sí, parece que ahí tengo una pequeña. No me toman la otra. A ver. Abajito. Sí, es que tengo una pequeña. Ahí. No. Está bien, Es que pero sí, podrías lo que pasa es que agrandarse. no me deja, me toma en La otra, otra pantalla. me toma en la otra pantalla. Ahora mejoró. Sí, lo que pasa es que Mejor pantalla pero completa. parece que voy a tener que hacerlo así. Pero ahí está bien, ahí está Ya, bien perfecto. centradito, bien ordenadito. A mí me gusta cómo está. Bueno, muchas gracias por el espacio, agradecer a la Sociedad Chilena de Salud Pública por tener este espacio de conversación respecto a la modalidad de cobertura complementaria. Bueno, efectivamente soy el jefe de la División de Planificación y Desarrollo Estratégico FONASA. No soy doctor, pero sí muy encantado de poder comentar un poco los desafíos que implica para el Fondo Nacional de Salud implementar esto. Sobre todo hoy día nosotros nos encontramos esta semana, la semana pasada en realidad, en nuestro aniversario número 45 del FONASA. Así que también estos días han sido festivos desde el punto de vista de lo que implica para FONASA cumplir un año más. Algunos elementos de contexto. Yo creo que es importante comentar de que bueno, la modalidad de cobertura complementaria se da en un contexto donde nosotros tenemos como características del sistema de salud un sistema que es segmentado, es fragmentado y subfinanciado
en su componente público. Nosotros tenemos una lógica, un sistema que es dual, donde se estratifica la población y donde se termina reproduciendo desigualdad social, sobre todo en la relación que implica un subsistema privado de aseguramiento que termina, en el fondo, siendo conducido por una tarificación donde se busca el principio de equivalencia en riesgo, mientras el FONASA funciona con una lógica de seguridad social. Hay espacios de desprotección financiera importantes, amplios espacios también para el mercado, que muchas veces termina funcionando con una lógica ausente de principios sanitarios. Sobre todo tenemos lógicas en las cuales el fee for service, en la prestación, en la relación ISAPRE-prestadores privados, en el fondo genera una sobreproducción que no necesariamente está alineada con lógica sanitaria. FONASA también tiene algunos problemas en ese sentido, sobre todo en la modalidad de elección, donde muchas veces tenemos elementos donde no necesariamente hay un plan de salud alineado con una lógica también de generar mecanismos de pago o que puedan incentivar una mejor o generar eficiencia o sostenibilidad, como nos pasa con la ley de elección en este caso. Como Fondo Nacional de Salud, estamos estamos insertos en lo que es la función del financiamiento. Y en ese sentido es importante comprender o tener en consideración de que incluso nuestro DFL, el DFL1, establece dentro de las funciones del FONASA y le entrega las funciones respecto de ser el organismo público encargado de recaudar, administrar y distribuir los recursos financieros del sector de salud para brindar cobertura en financiera a las distintas atenciones de salud que están incluidas dentro del plan de beneficios que tiene el fondo, que es básicamente el régimen de prestaciones de salud, que incluye todo lo preventivo, todo lo curativo, rehabilitación, etcétera, consagrado en nuestros aranceles. En ese sentido financia prestaciones que se otorgan, también pecuniarias a todo esto, que se otorgan en sus modalidades. Nosotros actualmente tenemos dos grandes modalidades, la MAI y la modalidad libre elección, donde se otorga prestaciones en la red pública, preferentemente en la MAI, pero también donde existe un componente no menor de prestadores privados que está en el fondo haciéndose cargo del rebase de la actividad que no es posible desarrollar en la red pública. Y FONASA financia estas prestaciones a través del programa de atención primaria, con lo que es el per cápita, lo que es el programa de prestaciones institucionales, grupos relacionados con el diagnóstico que viene con un trabajo de largo plazo implementándose y que hoy día nos parece muy importante plantear de que es el principal mecanismo con el cual se transfieren recursos a la red pública. Ya no es los presupuestos históricos o el PPI. La gran masa de recursos hoy día se transfiere en función de que hay un egreso de por medio. También tenemos la compra directa, que está destinada básicamente a financiar aquellas prestaciones que son en convenio con prestadores privados. En la libre elección se establecen convenios con prestadores privados donde se aporta el FONASA, lo que es el Fondo de Asistencia Médica o FAM. Hoy día, como FONASA, en términos de población, tenemos a julio del 2024 16.404.580 beneficiarios. En el gráfico que se puede ver, está establecido de acuerdo, está aperturado en función de los tramos, en una serie de 10 años. Hoy día FONASA tiene el 82% de la población, 85% de las mujeres del país son beneficiarios del FONASA, el 94% de la población mayor está en FONASA y también de las personas extranjeras al menos un 95%. En ese sentido también hay que destacar de que efectivamente en los últimos 2 años ha habido un incremento importante, pasando de 15.600.000 a casi 16.400.000 personas, lo cual ha implicado en el fondo un shock demográfico importante que se ha producido sobre el FONASA. Desde el FONASA, como elementos para poder armar o trabajar lo que ha sido, o diseñar lo que fue lo que estamos haciendo como modalidad de cobertura complementaria,
hemos tenido a la vista o hemos estado realizando estudios que nos han ido como mostrando un poco el comportamiento de esta población que ha entrado a FONASA. Y en ese sentido hay un análisis de cohorte que analizamos de un grupo de migrantes de ISAPRE a FONASA, donde algunas de las características que tiene este grupo es que son principalmente personas de riesgo bajo en términos relativos, mayoritariamente son hombres, concentrados entre los 20 y 54 años, y con rentas 54% mayores que las personas que ya estaban en el FONASA. También cuando se observa una mayor recaudación de cotizaciones obligatorias al relacionar este ingreso con el gasto de beneficiario de tipo asistencial y pecuniario. Es decir, en el fondo son aportantes netos. Lo que aportan es mayor a lo que usan. Otro elemento que también es preocupante, o un elemento también de interés, es que hay una baja inscripción de este grupo en la atención primaria de salud. De los que emigraron, solamente un 5% se inscribió en un centro de atención primaria y la mayor parte de sus ingresos hospitalarios son a través de la MLE. No hay, no evidencia que haya un uso de la red asistencial pública en el nivel secundario y terciario. Y efectivamente mantiene sus prestadores a través de la libre elección del FONASA. La tendencia de la brecha ingresos versus gastos presenta un comportamiento de mayor distanciamiento entre el tiempo. Esto quiere decir que siempre con un mayor ingreso que gasto, las personas migrantes del sistema ISAPRE tienden a mantener a sus prestadores privados. En ese contexto y con esos elementos es que también se planteó la idea de avanzar en un proyecto de ley que se inserta además en un momento de crisis del sistema vatillado o de un modelo donde hay un acotamiento de la forma en la cual operó el modelo de negocios del sistema ISAPRE, que ya venía con una gran luz amarilla que uno pudiese plantear, que es cuando en agosto del 2010 el Tribunal Constitucional en el fondo les plantea a las ISAPRES de que no pueden seguir usando recursos de la seguridad social y discriminar, al menos por sexo y edad. En ese sentido es que ha habido un proceso importante de judicialización en el sistema ISAPRE que termina con los fallos importantes que se dieron de la Corte Suprema sobre la tabla de factores de riesgo y posteriormente sobre el GES. A propósito de este gran proceso de judicialización, intenso proceso de judicialización que se dio. En ese sentido es que se plantea lo que es este proyecto de ley corta, para poder dar viabilidad, por un lado, al componente del cumplimiento de la sentencia de la Corte Suprema y, por otro lado, para crear y entregar, en el fondo, la posibilidad de generar un nuevo modelo de atención en FONASA. Ahí está un poco el itinerario, no voy a entrar en el detalle de ese itinerario, pero básicamente, desde el punto de vista del proyecto de la ley y su propósito, tenía como inspiración buscar, por un lado, dar cumplimiento a la sentencia y, por otro lado, avanzar en entregar una mejor protección financiera mediante esta modalidad a los beneficiarios del FONASA y a los nuevos beneficiarios que se puedan ir incorporando al FONASA. Ahí un poco resume un poco estos conceptos. Y en este sentido, la MSC tiene como objetivo y principal fortalecer la protección financiera sobre las personas beneficiarias del FONASA. ¿Cuál es el propósito o cómo se hace esto? Es permitir a las personas beneficiarias de los que son del grupo cotizante, del B, C y D del FONASA, se puedan inscribir voluntariamente y acceder a una cobertura financiera complementaria otorgada por compañías de seguro, que son intermediadas en un proceso de licitación por parte de FONASA para otorgar estas prestaciones de salud ambulatorias y hospitalarias con una mejor protección financiera. Acá podemos ver en esta lámina un poco lo que es el proyecto de ley corta y dónde se intercepta respecto de la legislación vigente. Pues básicamente está situado en el DFL1, en particular en las atribuciones de FONASA o funciones de FONASA, que es el artículo 50, donde se habilita FONASA a elaborar pólizas para poder entregar esta cobertura o intermediar la cobertura a través de los seguros para mejorar la protección financiera.
relativo a la superintendencia, relativo a la caracterización en el régimen de prestaciones sobre lo que es la modalidad de cobertura complementaria, y hay unos artículos transitorios pensados en función de un poco de cómo se implementa y cómo se lleva a cabo el proceso licitatorio y en relación a algunos componentes de la modalidad. Desde el punto de vista de la modalidad, básicamente, como decía, esto permite generar acceso y protección financiera a aquellas prestaciones contenidas en un arancel dentro de una red de prestadores privados. Y para aquello, las personas inscritas se obligan al pago de una prima. Entonces, en este sentido, desde el punto de vista de los beneficiarios, la inscripción es voluntaria y pueden inscribirse en los grupos de tramos de FONASA que actualmente son cotizantes. Algunos elementos que se incorporan es que tengan algunas características, como que tengan que acreditar 6 cotizaciones previas y una excepción para aquellos trabajadores que se inician en la vida laboral o trabajadores independientes con algunas reglas especiales de inscripción. Otro elemento que se incorpora desde el punto de vista de evitar en el fondo un comportamiento oportunista tiene que ver con que los beneficiarios se obliguen por 12 meses a permanecer dentro de la modalidad. Entonces, si bien existen cláusulas de renuncia previo al cumplimiento de esos 12 meses, como cesantía, variación permanente de la cotización legal o del grupo familiar, la idea es que las personas puedan permanecer por 12 meses una vez que ya hayan voluntariamente decidido tomar la modalidad. En el caso, hay algunas condiciones que tienen que ver con el cumplimiento del pago de prima. Se establece su suspensión en el caso de retraso, si es que no se entera la prima. Exclusión en el caso de cese de pago durante 2 meses continuos o 3 meses discontinuos. Y en ese sentido existe una restricción al volver a ingresar por 6 meses. Desde el concepto de la prima, lo que se buscó hacer es un elemento bastante relevante a nuestro juicio, que es, dado que hoy día tenemos en términos de sistema un FONASA que funciona con una lógica de seguridad social y una ISAPRE que funciona con una lógica de tarificación en base a la equivalencia en riesgo, lo que hicimos es buscar no replicar esa lógica de equivalencia en riesgo en el FONASA. Y en ese sentido evitamos de que la prima que se intermedie con los seguros complementarios esté basada en esa lógica, y en ese sentido es un mismo valor para las personas beneficiarias inscritas sin discriminación, permitiendo también la posibilidad que para los grupos familiares pueda existir un descuento. Eso sí. Entonces, por un lado está ese elemento que nos parecía muy relevante, que no puede haber una prima distinta en función de sexo, edad o preexistencia, y por lo tanto podamos tener un principio donde el elemento de equivalencia en riesgo no esté presente. El afiliado, en este caso que se inscribe, debe inscribir sus cargas legales y se obliga en este caso al cumplimiento de aquello, pagando una prima por sí y por cada persona inscrita de su grupo familiar. Los empleadores también quedan habilitados de poder participar de este modelo, pudiendo celebrar convenios o contratos colectivos para sus trabajadores, para poder pagar la prima completa. En algunas empresas esto ocurre, como también concurrir con una parte del valor de la prima en caso de también que son modelos que ocurren. En general, el mundo de los seguros colectivos en Chile es bastante amplio y en este sentido esto permite incorporar este tipo de modelo dentro de lo que es la modalidad de cobertura complementaria. En ese sentido tiene una lógica tanto de seguros individual, donde las personas pueden acceder individualmente, pero también desde el punto de vista de grupo, como una empresa. La prima está establecida en UF, esto es regular de cómo funciona el mundo de los seguros complementarios, seguros voluntarios, y que es definida, y esto es importante, en el proceso de licitación. No hay un valor de prima previo, sino que nosotros podemos tener estimaciones de cuánto pueda costar, pero finalmente es la subasta, el proceso de subasta, el que va a definir el valor en la medida en que este proceso sea más competitivo, este de valor debiese ser más conveniente. FONASA además queda mandatado para, en caso de cuando uno tenga procesos o contratos que sean más largos de un año, eventualmente para evitar
unilateralidad por parte del director de FONASA, por ejemplo, de que tenga que generarse una adecuación de prima en función de que cambie el plan de beneficio, se modifiquen los precios del plan de beneficio o eventualmente se esté en presencia de un cambio de siniestralidad importante. Todo esto queda también definido en las bases de licitación previo a la subasta y donde se defina el valor de la prima. Desde el punto de vista del arancel, es importante plantear de que esto fue ampliamente discutido, sobre todo en la Cámara de Diputados, donde quedó claro un poco, o se incorporó algunos criterios, o se especificó un poco más cuál es el contenido del básico del plan. Que por un lado está todo lo contenido en el arancel de libre elección, y donde pueden además plantearse la posibilidad de incorporar prestaciones que estén por fuera de la libre elección, que tengan algún tipo de criterio sanitario. Por otro lado, para la atención hospitalaria queda establecido de que se incorporen mecanismos de pago que den solución al problema o al evento de salud. Esto nos habilita para poder, por ejemplo, en todo lo que es atención cerrada, dejar de usar una lógica de fee for service, sino que pasar a una lógica de pago mediante grupos relacionados por el diagnóstico. Y en ese sentido, FONASA tiene desde muchos años una capacidad instalada, un saber hacer que podemos, en el fondo, masificar, sobre todo en la relación con los prestadores privados que adhieran a este modelo de modalidad de cobertura complementaria. FONASA queda habilitado a constituir una red de prestadores que podrá, en el fondo, participar mediante la celebración de convenios. La red permitiría proveer a la población beneficiaria condiciones necesarias para poder lograr otorgar soluciones a sus problemas con lógica sanitaria y disponibilidad territorial. Esos son los principios que están detrás un poco de la lógica de cómo se pensó la articulación de la red. Algunos elementos básicos del arancel. El arancel, la idea es que sea similar a la MLE, pero también responda a los valores medios observados del sector privado como criterio de lo que hoy día se tiene. Se mantienen criterios de equidad en el financiamiento, y donde se establecen básicamente tres condiciones: que el arancel es mayor que el arancel en su nivel 4, nivel 3, esto sería como una especie de nivel 4, pero el copago es menor al que tienen las personas actualmente en la modalidad libre elección, dado que hay un prepago en el fondo que se realiza mediante lo que sería la prima. Y por otro lado, que el FAM, o sea, lo que va a aportar FONASA en términos de mantener una equidad en el financiamiento, sea lo mismo que aporta en la MLE. Esos son los tres criterios que están detrás, en fondo, de cómo estamos articulando el arancel, que a dicho sea paso, estamos a puertas también de tener que publicar. Tenemos un plazo legal a que cumplir, que es el 24 de agosto, donde este arancel pasa a tener que estar publicado, o más bien, como dice la ley, dictado, que es en el fondo requiere tener un proceso de dictación. Sobre las coberturas, bueno, efectivamente esto incorpora en el fondo todo lo que implica la modalidad, pero en que estaba relatando anteriormente, pero adicionalmente se incorpora un seguro catastrófico a cargo de la compañía seguro, pero en la discusión se planteó para efectos de reducir riesgo en términos de generar incertidumbre a la hora de tarificar por parte de los seguros, es que se postergó el inicio de este seguro catastrófico a partir del tercer año, una vez publicada la ley. Entonces se difiere la puesta en marcha del seguro catastrófico en específico para poder evitar en el fondo de que la incertidumbre por no tener un Q definido de beneficiario, eso se traspase a precio. La forma en la cual FONASA va a intermediar con las compañías es mediante un proceso de licitación o subasta pública, donde FONASA queda habilitado para poder generar bases que tienen que ser suscritas por la Dirección de Presupuesto del Ministerio de Hacienda. Las bases incluyen además algunos elementos que ya están mencionados en la ley, que tiene que ver con aspectos de regulación prudencial de la industria de seguros privados.
En el caso también hay algunas condiciones ahí que pasa en caso de que no haya oferentes y que queda también reglamentado para efectos de la ley. ¿En qué estamos? Básicamente hoy día nosotros estamos trabajando en lo que es la implementación y el trabajo para definir un modelo de licitación que pueda ser competitivo. Entonces estamos en el proceso de trabajar en una definición del alcance del modelo de negocio, trabajando con la Comisión para el Mercado Financiero para tener un marco regulatorio ad hoc y específico para este caso, porque este es un tipo de seguro que tendría componentes colectivos, pero también individuales, y en ese sentido también hay una discusión con la Comisión para el Mercado Financiero para darle un marco que sea virtuoso y beneficioso para las personas. Está lo que tiene que ver con la definición de póliza, que es el instrumento que también nos quedamos habilitados legalmente para poder depositar para el mercado financiero, donde tiene que estar muy bien especificados los alcances de la cobertura, los topes que pueda tener. Hay un tope que también tiene que ver con el total asegurable anual, que es una condición que también se establece en la ley, así como duración, etcétera. Luego, definición hay un trabajo y estudios que se están realizando para definir los beneficiarios potenciales, establecer bases de licitación, convocar a este proceso de licitación, la selección de las compañías de seguro y la vigencia o inicio de operación del régimen de la modalidad de cobertura complementaria que hemos establecido que debiese estar a máximo el primer semestre del próximo año. O sea, primer semestre del 2025, esto debiese estar en operación. Acá un poco los elementos los cuales nosotros estamos trabajando como implementación, básicamente mirado desde un enfoque de productos, básicamente es el arancel por un lado, que es un elemento habilitante tanto para trabajar en una póliza, como también lo que tiene que ver con los convenios, con los prestadores para poder constituir red, y por cierto como un insumo muy importante a la hora de poder licitar y del proceso de licitación, en tanto que el arancel establece los precios y los espacios en los cuales tienen que ser cubiertos por parte de las compañías de seguros para poder mejorar protección financiera, que es el propósito de esto. Adicionalmente, en esta ley existían algunas normativas específicas para el cumplimiento de las sentencias de la Corte Suprema que daban, en caso de poderse generar desajustes importantes en la viabilidad financiera de la industria aseguradora privada ISAPRE, posibilidad de FONASA intervenir en caso para poder dar continuidad a los beneficios de las personas. En caso de GES, asumir las sentencias de la ISAPRE respectiva para evitar que las personas tengan que ir a litigar o ir a recurrir a la justicia para reponer esos beneficios, así como dar una continuidad a las coberturas que entrega el CAEC que estén activados al momento en que se produzca algún tipo de desajuste. Y me quedo hasta ahí como punto. Espero que podamos tener una discusión importante y efectivamente pueda ser provechoso para todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Matías. Vamos a continuar dándole la palabra al doctor Manuel Inostroza. Él sí es médico. Perdón por la equivocación anterior. Él es máster en salud pública en financiamiento y gestión de la Universidad Johns Hopkins. Actualmente secretario ejecutivo del Consorcio de Universidades para Políticas de Salud, académico de la Universidad Andrés Bello y consultor independiente. El doctor Inostroza también ha ocupado cargos de superintendente de salud y jefe de gabinete de 2 ministros. Así que le damos la palabra, doctor Inostroza. Bueno, muy buenas tardes, noches ya. Muchísimas gracias, Guadalupe, por tu introducción y aprovecho por tu intermedio de agradecer a la Sociedad Chilena de Salud Pública que tú presides por la invitación que me han hecho a participar de este conversatorio junto a grandes amigos como Carolina, Marcos y por cierto con Matías. A ver, yo en mi tiempo de comentario quisiera partir señalando que agradezco la actualización que nos hace Matías, pero en realidad me quedo con gusto a poco en el sentido de que son pocas cosas adicionales a las que ya hemos conversado con Matías en otras ocasiones, porque
nos hizo muy pormenorizado explicación del contexto legal, digamos, que dio origen a la modalidad de cobertura complementaria. Y finalmente ha dado cuenta del cronograma de trabajo con etapas, pero nos ha dado pocos dulces, digamos, de en qué está ese avance. ¿Ah? Me imagino que tendrá, no sé, reserva respecto a algunas cosas puntuales, pero sobre la base de lo que nos ha presentado Matías, haré mis comentarios. A ver, lo primero parto señalando que a mí me parece que todo lo que significa el fortalecimiento del FONASA en su rol de aseguramiento y particularmente en esta perspectiva de la crisis del sistema ISAPRE respecto a las personas que trasladándose de ISAPRE a FONASA puedan ver no alterada su cobertura de atención de salud en el sector privado prestador, me parece una muy buena idea y una excelente noticia. ¿Mm? Y por lo tanto, creo que desde ese punto de vista hay que decir que las preocupaciones y observaciones que voy a hacer tienen que ver con si es esta la mejor estrategia que hemos tenido para hacer cumplir ese objetivo o si hay algunas cosas que tomar atención de la iniciativa tal como está. Lo primero que me preocupa, y este es mi primer comentario ya derechamente respecto al punto, es el tema de la oportunidad, ¿sí? En cuanto a su implementación, porque tal como yo desprendo de las palabras de Matías, aunque no puso una fecha definitiva, pero si yo lo cruzo con lo que ha dicho el director en el último tiempo, estamos hablando de que la MSC con suerte la vamos a tener en junio del próximo año, como dijo el director de FONASA, Camilo Cid. Me imagino que se mantiene esa fecha, Tomás, Matías, ¿no? Como fecha tentativa de partida de la A más MSC. tardar junio, a más tardar junio. Bueno, el punto es que eso significa que hay 10 meses por delante, ¿no? Y 10 meses entre los cuales, con la aplicación de la ley corta, como ya lo han dicho varios expertos, ya no solo lo hemos dicho los expertos del instituto, sino que lo han dicho varios más de otros lados, se podría dar la quiebra de Unisapre a fines de este año y el punto es que no vamos a tener MSC para aquellas personas que, quebrando Unisapre eventualmente, ojalá no ocurra, deban trasladarse a FONASA. O incluso, aunque no quiebren, una de las cosas que todo el mundo experto está adelantando es que los incrementos de precio pueden ser tan significativos por la aplicación de la ley corta a la cartera vigente hoy día, que son 2.600.000 personas, que son las que quedan todavía en el sistema ISAPRE, que esos reajustes de precio hagan que muchas personas, con el perfil que muy bien ha descrito Matías, ¿no es cierto?, personas más jóvenes, quieran trasladarse también desde el FONASA al sistema ISAPRE, perdón, desde el ISAPRE al sistema FONASA y no encuentren todavía disponible al momento que tienen que tomar estas decisiones la MSC disponible. Entonces hay un tema que yo creo que va a ser difícil de resolver, digamos, por una temporalidad de hacer las bases, de licitar luego y luego de asignar, de que tal vez cuando más se necesite vamos a tener un problema de que no va a estar disponible la MSC y lo que le va a quedar a las personas son los seguros complementarios con su actual marco regulatorio, que es con preexistencias y con todas las situaciones que ya hemos señalado, que es el tema de que además son contratos anuales, que no necesariamente están todos pensados en el marco del beneficiario de FONASA y sus problemas, y por lo tanto se puede dar una crisis igual de continuidad de cobertura más allá de lo que ha dicho Matías al final de su presentación. Eso es lo primero. Lo segundo es que igual lo dijo muy someramente, pero la MSC de implementarse entre junio del 2025 y junio del 2028, que serían los primeros 3 años de licitación, va a ser sin seguro catastrófico, sin cobertura de medicamentos ambulatorios, sin atención de urgencias electivas, solo se mantienen, por cierto, las de urgencia vital, pero sin cobertura de las emergencias electivas, y con un stop loss, digamos, que tendrá que definirse en el marco de la licitación. Es decir, son características que la ponen bastante en desventaja, aún existiendo tardíamente, la ponen bastante en desventaja respecto a los seguros complementarios, que con otros problemas regulatorios, estos problemas no los tienen
o se están vendiendo muchos seguros complementarios pensados en FONASA con seguro catastrófico, con cobertura de medicamentos ambulatorios, por cierto, sin restricción a las emergencias electivas. Y por lo tanto, la MSC partiendo queda, a mi juicio, en desventaja por la menor riesgo que se le quiso asignar a la primera licitación. Entonces, eso también va a ser un problema respecto a las personas cuando tengan que decidir, bueno, ¿me quedo con esta cobertura básica que me da, por así decirlo, la MSC, o me voy realmente a un seguro complementario que hoy día el mercado está generando para los beneficiarios de FONASA y que no cumple con estas restricciones de riesgo que tiene la cobertura? Y por lo tanto ahí también se puede dar una competencia desfavorable para la MSC, o la necesidad de comprar otros seguros, es decir, que la MSC se convierta en una cobertura básica y las personas igual tengan que comprar seguros complementarios de tercera capa, pues pasarían a ser aquí, o sea, porque tendrían el FONASA de primera capa, la MSC de segunda capa y eventualmente beneficios de tercera capa para suplir las deficiencias de cobertura que tiene la MSC en su diseño original. Lo tercero que me preocupa es el precio. Esta es una conversación que ya hemos tenido con Matías en otras ocasiones. El precio, si bien es cierto, se va a definir en una licitación. El tema de la selección adversa, que está implícito en el diseño de que es abierto y sin preexistencia, lo que es bueno para la gente, pero malo para la participación de las compañías por el riesgo que esto implica, que es que las personas que más ocupan por su siniestralidad sean las que estén más propensas a comprar y el resto no necesariamente quiera comprar este seguro. Ahí el tema del precio va a ser clave. El director de FONASA en sus simulaciones originales hablaba de 29.388 pesos, sería el valor individual del seguro MSC. Nosotros en la Universidad Andrés Bello hicimos cálculos que nos llevaban aproximadamente a 50.000, 51.000 pesos promedio. Estos valores básicamente era pensando en escenarios que si lo compraban 3,7 millones de personas, que son las personas que están en renta sobre el millón de pesos en ISAPRE y en los grupos C y D de FONASA, costaría 49.147 pesos. Y si lo compraran solo 2,1 millones de personas que están en renta sobre el millón de pesos en estos mismos grupos, perdón, en 1,5 millones de pesos en estos mismos grupos, costaría del orden de 51.000. Entonces, vamos a ver en la licitación si el valor está más cerca de los 29.000 que decía Camilo o de estos 50.000 que decimos aproximadamente nosotros. Va a depender de cómo se resuelva en el diseño del producto, si va a haber algún mecanismo que atenúe el riesgo de la selección adversa. Y mi pregunta es si están pensando en ello en el diseño del producto con tal de bajar o disminuir el riesgo de que esto sea un valor muy alto e inaccesible para las personas de FONASA. Hay que pensar que para una familia promedio en Chile, que estamos hablando de 3,2 personas según el INE, esto significa más de 150.000 pesos solo en la MSC para un cotizante regular del plan de salud de FONASA. En cuarto lugar, ¿cómo están pensando FONASA el efecto fiscal de la MSC, del eventual mayor gasto? ¿Por qué? Porque aun si bien me parece interesante la prudencia respecto a mantener el FAM, el Fondo de Apoyo o Asistencia Médica, que es la cobertura fiscal de la cobertura que se va a dar en la MSC, ya estamos viendo que la MLE, dado los problemas de listas de espera, ha pasado a gastar en el presupuesto de FONASA desde el año 2020, que gastó 431.000 millones de pesos, al año 2022, 703.000 millones de pesos, un aumento del 63% en 2 años. No tenemos lamentablemente en datos abiertos el año 2023, Matías. Yo no sé si tú nos podrías actualizar el dato de gasto en MLE 2023, te aprovecho de preguntar. Porque eso nos daría cuenta de cuál es la tendencia que ya ha habido solo con la MLE y que podría verse acrecentada si esto es exitoso, y supongamos que es exitoso, un mayor uso de la cobertura, digamos, por la MSC, y que podría significar un mayor gasto fiscal que ya no esté considerado, digamos, en el marco presupuestario, ¿sí?
Y creo que eso también es bueno tenerlo a la vista, porque cuando se hizo el cálculo económico del proyecto de ley, se decía en el Ministerio de Hacienda que esto iba a tener efecto fiscal cero. Y yo me cuesta creer que si esto es exitoso, va a tener efecto fiscal cero. Si ya la propia MLE ha tenido un incremento extra presupuestario no considerado, creo que hay que considerar estos mayores costos en el financiamiento del FONASA para no empezar a desvestir un santo por cubrir otro, digamos, ¿no? Y cierro mi último comentario, que yo me quedé muy preocupado o interesantemente preocupado, y transmito también esta inquietud a Matías, cuando en el seminario que organizó la Escuela de Salud Pública de la Chile hace como unos 4 meses atrás, con la presencia de Per Iber, este académico, ¿no es cierto?, de la Universidad de Barcelona, de Pompeu Fabra de Barcelona, y que en una conversación con Camilo Cid hablaron de experiencias internacionales respecto a si existen experiencias similares a la MSC de un seguro público como FONASA comparativamente con otros países. Y recuerdo muy bien, y me pareció muy interesante la analogía que hizo Per con Francia. Y dijo, miren, Francia tiene un seguro público único, pero que es bastante liberal respecto a que es muy pluriprestador público-privado, ¿sí? Y el diseño francés resultaba interesante porque dijo, miren, los franceses tienen un único arancel de cobertura de prestaciones, independientemente si el prestador es público y privado. Es decir, no tiene un arancel MAI-GRD distinto de la MLE y ahora distinto de la MSC. No existe esa estructura. Existe un único arancel que sigue al paciente, y con ese único arancel ese paciente se atiende en el prestador público y se atiende en el prestador privado. Y dado que existe un uso muy intensivo de prestadores privados en Francia, que podría ser el caso del uso intensivo de prestadores privados en beneficiarios FONASA, se habla de que el 50% de los beneficiarios FONASA o más usan a prestadores privados en su cobertura. Dado eso, dice Per, y para que el seguro complementario no se convierta en un seguro de lista de espera, lo que es peligroso, ¿por qué? Porque en el fondo acentuaría la inequidad. El que no tiene para pagar el seguro complementario se queda en la lista de espera pública y solo se salta a la lista de espera pública el que tiene plata para pagar el seguro complementario. Entonces, para que eso no se produzca, decía Per, no tenemos que tener un seguro de lista de espera, sino que lo que tenemos que tener es un seguro de copago. Y por lo tanto, el financiamiento FONASA debiera ir a un solo arancel que financie las prestaciones en el mundo público prestador o en el mundo privado prestador, siguiendo al paciente, para evitar que el seguro complementario de la MSC sea un seguro de saltarse la lista de espera y solo sea un seguro complementario de copago cuando alguien quiere atenderse en un prestador privado donde el precio probablemente va a ser superior al precio de referencia del arancel. ¿Cómo están viendo eso? Porque esa reflexión de Per es muy radical respecto al diseño. Él decía, entiendo que esto puede ser un second best, una segunda mejor opción a la que debieran idealmente haber diseñado, decía Per. Pero ojo que puede generar problemas si este seguro complementario solo se convierte en un seguro para saltarse la lista de espera, dejando a los más pobres en la inequidad de las enormes listas de espera que ya tiene FONASA. Esos son mis 5 comentarios para ver cómo FONASA y Matías, encargados de esto, están viendo estos temas encima de la mesa. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Manuel. Eh, una pregunta, Matías. ¿Quieres tu derecho a réplica después de cada comentarista o al final de los 3 comentaristas? Yo creo que es mejor tener al final quizás hacer una reflexión que se haga cargo como de la discusión. Perfecto. Entonces seguimos con la señora Carolina Velasco, quien es economista, directora del Instituto de Política de Salud de la Universidad San Sebastián y OSUS. Ella es ingeniero comercial de la Pontificia Universidad Católica, con mención en economía. También tiene una maestría en economía con mención en políticas públicas de la misma universidad. Posteriormente tiene una maestría en políticas sociales de la London School of Economics and Political Science. Ha trabajado en varios ámbitos como
asesora en dirección de estudios de gabinete presidencial, investigadora del sector salud en Centro de Estudios Públicos, asesora al Ministerio de Educación, investigadora programa social Libertad y Desarrollo y como jefe de departamento de planificación y estudios de la Dirección de Educación de la Municipalidad de Santiago. Posiblemente me faltaron muchas cosas más, pero le doy la palabra a Carolina. Adelante, Carolina. Muchas gracias. No, y gracias por la presentación. Voy a compartir también, intentar compartir pantalla. Aprovecho entonces mientras de agradecerles nuevamente por la invitación, agradecer a la sociedad y a los demás invitados que están compartiendo. Gracias, Matías, y a los otros comentaristas. No sé si ahí lo pueden ver bien. ¿Sí? Perfecto. Aclarar una cosa, soy directora de estudios, no directora de Ipsos, sino me reta mi jefe. Perdón. No, no hay problema. Bueno, quiero dividir mi presentación en tres partes, un poco para poder contextualizar lo que quiero decir. Voy a hablar muy rápido del rol en general de los seguros y de FONASA como asegurador, luego de la modalidad de cobertura complementaria y justamente cómo se relaciona con el rol de FONASA como asegurador, y un par de reflexiones finales. Eh, Parece que nos hubiésemos puesto de acuerdo, Manuel, porque nos topamos en varios temas. Quizás es porque también son dudas que estamos esperando despejar, así que va a ser más fácil, Matías, para que pueda contestar después al final. Los seguros en general, a modo de contexto, surgen cuando hay incertidumbre. Obviamente el gasto en salud es incierto, sobre todo cuando uno puede sufrir un evento catastrófico de alto gasto. Por lo tanto, en general lo que hacen los seguros es agrupar recursos y riesgos de muchas personas para poder afrontar estos altos gastos cuando le tocó, digamos, la mala suerte a una persona o a un grupo de personas, y al resto no, y luego le podría tocar a otro, y así sucesivamente, y agrupar recursos, ¿cierto? Permite disminuir esta incertidumbre de tener un alto gasto, sobre todo porque son gastos difíciles de abordar. Y considerando entonces que se cuenta con un seguro, es que uno puede mejorar su bienestar, ¿cierto? Puede estar más tranquilo de que va a poder afrontar, sobre todo cuando además de uno dependen varios otros integrantes, por ejemplo, de la familia o del hogar. Em, a modo de contexto, los análisis, la evidencia, las diversas ya comisiones en las que hemos trabajado, que han entregado su estudio, el propio FONASA, ¿cierto? Reconoce que actualmente no logra cumplir este rol totalmente, ¿cierto? De ser un asegurador que le reduce la incertidumbre a sus beneficiarios, y que lo hace, ¿cierto? Con la tranquilidad de que me van a entregar ciertos servicios, ciertas prestaciones asociadas a una condición de salud en un tiempo apropiado, con una cierta cobertura, y que yo tengo donde reclamar, comillas, o exigir que se cumpla el plan de salud, sobre todo en lo que está relacionado con, o lo que queda fuera de las garantías explícitas en salud, lo no GES, ¿cierto? No tiene estándares, no sabemos si no nos atienden, no hay a quién reclamarle porque no hay un estándar. Y sobre todo porque, por lo mismo, ¿cierto? Como no hay estándares y como no hay, por tanto, un tiempo máximo a cumplir, muchas personas terminan usando esta modalidad de libre elección, que es más costosa, que no tiene límite al gasto, y por lo tanto uno no sabe finalmente cuánto va a terminar pagando, que es un poco lo que ocurre también en el sistema privado en ISAPRE, sobre todo cuando no hay un seguro catastrófico. Entonces, un poco dado esos problemas, yo entiendo es que surge esta alternativa, ¿cierto?, de contratar un seguro complementario por parte de FONASA. Ahora, en general, los seguros complementarios y la literatura indican que estos seguros, ¿cierto?, surgen cuando falla el seguro primario. Cuando hay una mayor proliferación de estos seguros complementarios, ¿cierto?, que se entregan por compañías de seguros que tienen otra regulación, es cuando efectivamente no estamos logrando el objetivo primario. Y es importante recordar eso porque también es algo que tenemos como desafío y que queremos abordar. Y creo yo, y aquí va la parte como donde yo quiero enlazarlo con esta presentación y con el rol también de salud pública, es el desafío, la oportunidad que tiene FONASA de usar este mecanismo para poder actuar, ¿cierto? O mejorar su rol como asegurador.
En general, y es relevante decirlo, ¿por qué FONASA tampoco puede garantizar todo esto? Bueno, no existen, por supuesto, lo dijimos, estándares para la ONGs, digamos, no existe un límite, un plazo de entrega, pero, y aunque existieran, ¿cierto? FONASA tiene pocas veces o se queda corto en cuanto a herramientas para hacer que esto se cumpla. Eh, FONASA define, pero no es el único, las condiciones con las que contrata, ¿cierto?, a los hospitales públicos, pero tampoco define con los privados en la modalidad de libre elección, salvo lo que es compra de camas críticas o lo que ha sido ahora la licitación GRD. En general, en libre elección hay un arancel, un prestador se adscribe, ¿cierto? Y FONASA reembolsa, y por cierto, entonces, no hay una relación de por medio que se exija una solución integral o que exija contención de costos. Por el contrario, más bien ha venido aumentando el gasto por los datos que además se mencionaban previamente. Bueno, además está decir que tampoco tiene un rol en la atención primaria de salud. FONASA no define el método de pago, el per cápita no fiscaliza, y nada que hacer con las licencias médicas en términos de que la que autoriza es con PIN, ¿no? Entonces hay obviamente una falta de herramientas de FONASA, y hay otros aspectos que tampoco ayudan, digamos, a que FONASA se enfoque, ¿cierto?, en el paciente, que tienen que ver con la alta rotación, su alta relación política, que dificultan en el fondo tener una mirada más de largo plazo, pero no quiero detenerme ahí, que voy a tratar de avanzar lo más rápido posible. FONASA también depende, y esto es importante para efectos de lo que voy a decir después, en gran medida, ¿cierto?, de la atención institucional que la entregan los prestadores propios del Estado. Y aquí es donde tenemos una falla, ¿cierto? Por un lado tenemos estos gráficos medios enredados, el lado derecho, que tiene hartos colores, lo que nos muestra es un poco las tasas de uso, ¿cierto?, de los pabellones quirúrgicos de los hospitales. Este es un indicador que nosotros hemos calculado varias veces en el Ipsos, donde yo me desempeño, y lo que nos muestra es que las tasas de uso, si ustedes se fijan en el celeste, en la línea celeste, la segunda desde abajo hacia arriba, la que tiene triángulos, lo que nos muestra es la proporción del tiempo que se están usando los pabellones que cuentan con personal y con equipamiento. Entonces, ni siquiera estamos hablando de los que no están habilitados. Estoy hablando solo de los que ya están habilitados con personal y con equipamiento, y vemos que esas tasas están del orden del 60 y tanto por ciento, han ido bajando y todavía se están recuperando, ya llegando a los niveles prepandemia, pero siguen siendo tasas muy bajas. Un 60% es una tasa baja comparado con otros países. Por lo tanto, el problema lo tenemos, lo vamos a seguir teniendo en los prestadores estatales, en la modalidad principal de FONASA, que es la atención institucional. Y al lado izquierdo solo quería mostrar que en realidad la solución que hemos usado normalmente es comprar horas en horario inhábil, que son más caras. Y hemos comprado cada vez más horas en horario inhábil en vez de mejorar la productividad en el horario hábil. Entonces tenemos también esos dos desafíos, y ya me voy a linkear, no piensen que estoy diciendo esto porque sí, ya me voy a linkear con lo que tiene que ver con la modalidad de cobertura complementaria y por qué también esto nos presenta un desafío. Y me paso directamente, bueno, esto ya lo explicó en parte, en gran medida Matías, ¿cierto? ¿Cuáles son las condiciones de este nuevo seguro? Y yo quiero recalcar que efectivamente los seguros complementarios no son la mejor alternativa para mejorar las fallas, ¿cierto?, de los seguros primarios, pero son una alternativa si es que se diseñan adecuadamente. Digamos, seguro es un seguro voluntario, ¿cierto?, que tiene una prima que no la conocemos por ahora, se va a definir, y que se reajusta automáticamente o casi automáticamente, porque el proyecto de ley dice que FONASA deberá reajustarla cada vez que se supere o se cumpla con el presupuesto definido en la licitación. Entonces, tiene un mecanismo de reajuste en el tiempo asociado. Pero las condiciones todavía no las conocemos. Yo ahí comparto las mismas dudas que tiene Manuel respecto de más o menos qué se está pensando. Algo nos mencionaste, Matías, que la idea era homologar con el arancel, con los aranceles que ya existen, me imagino en la parte que no es hospitalaria, porque el objetivo sería avanzar en un mejor método de pago para la cobertura hospitalaria que no sea, ¿cierto?, un fee for service, un pago, ¿cierto?, por cada prestación. Y bueno, el acceso lo vimos, tú mencionaste que es para las personas B, C y D y sus cargas, para los afiliados B, C y D y sus cargas, que paguen la prima por cada integrante de ese hogar, digamos, todas las cargas asociadas a ese afiliado. Y la fiscalización sí está en manos de la Superintendencia de Salud, como está también de la MLE. Ahora, perdón. Sí, acá está.
Uno de los aspectos que yo creo que son positivos, efectivamente los seguros complementarios no son la mejor opción, pero bien diseñados pueden ser una oportunidad. Y en este sentido creo que permiten mejorar la relación que hay actualmente con los prestadores privados, que debiera y ojalá, ¿cierto?, se aproveche, en el sentido de que la relación que hay hoy día con los prestadores privados vía MLE es un fee for service que obviamente nos va generando un aumento del gasto de FONASA, y creo yo que aquí está el desafío y hay que ver cómo eso se logra, dadas las dificultades que voy a mencionar, pero el desafío estaría en, ojalá, avanzar en una mejor relación con los prestadores privados mediante un mejor método de pago, mejores estándares o alguna exigencia, ¿cierto? Mayor en tiempos, en lo que se defina en calidad, distinta a lo que hay hoy día en la modalidad de libre elección, de manera que terminemos avanzando hacia allá. Ahora, lo que me fijé es que la ley señala que solo el hospitalario se pagaría por soluciones del problema de salud. No sé qué va a pasar con la parte ambulatoria si se mantiene MLE. En ese sentido creo que sería problemático porque si se sube la cobertura, ¿cierto?, de las prestaciones en MLE, evidentemente va a haber un aumento fuerte del uso. Y como se paga o se va a seguir pagando fee for service, eso va a generar un aumento en gasto en FONASA. Y también lo que veo complejo, y a raíz de que me tocó ayer comentar un proyecto de ley también del Ejecutivo que crea una nueva modalidad, bueno, en realidad dos nuevas modalidades de atención en FONASA priorizadas, una para lista de espera y otra para personas de FONASA B, C y D, de ciertas atenciones, es que FONASA estaría quedando con la modalidad de atención institucional, con la modalidad de libre elección, con la modalidad, estas dos nuevas que se crearían, y cada una de ellas genera una relación distinta con los prestadores privados. Estoy pensando que en la modalidad incluso de atención institucional, cuando se compran camas críticas, hay un contrato, hay un convenio, una relación con los prestadores privados. Luego, cuando se compra para solucionar lista de espera, hay otra relación. Cuando se paga por modalidad libre elección, hay una tercera relación. Y ahora con la MCC habría una cuarta relación. O sea, ¿cómo hacemos, cierto, que esos distintos convenios, y si se aprueba el proyecto de ley, habría quizás una quinta y sexta relación? Pero en el fondo, ¿cómo hacemos para que, y cómo lo han pensado ustedes, para que no crear como una mayor complicación en la relación con los prestadores privados, una mayor fragmentación de modalidades y por tanto de relaciones con el sistema privado? Yo pensaría que lo que uno quisiera es al revés, reducirlo a una sola mecanismo de pago, un solo arancel que ojalá aborde soluciones de problemas de salud. No sé cómo se las van a arreglar ahí, así que dejo la pregunta porque lo veo difícil. No sé cómo están pensando que van a ser las condiciones de ese convenio. ¿Van a ser distintas en cada caso? Me refiero a condiciones, ya no mecanismo de pago, las demás condiciones, porque a raíz también de la discusión que teníamos ayer por el nuevo proyecto de ley, en parte la MCC se puede utilizar como una oportunidad para establecer estándares en lo que es NOGES, ya sea estándares de atención en tiempos de espera, en calidad, que están pendientes, ¿no? La ley establece que el Ministerio tiene que fijar estándares a los NOGES, no tiene por qué ser los mismos estándares GES, pero eso no se ha hecho. Por lo tanto, esta es una oportunidad para hacerlo al menos en lo que respecta a los prestadores, a la modalidad de cobertura complementaria. Por lo tanto, no sé si eso está pensado en las condiciones también de los convenios nuevos. Y aquí en la parte que yo también, que algo mencionó también Manuel, bastante mencionó sobre la selección adversa, la participación de la compañía de seguro y la sostenibilidad un poco también de este mecanismo y cómo abordarlo, porque efectivamente quienes van a tomar el seguro van a ser los de mayor necesidad. Eso es en cualquier seguro, digamos, ¿cierto? Quienes más requieren usarlo van a tener más disponibilidad de pago, van a estar más dispuestos ¿cierto?, a pagar una prima más alta también. Por lo tanto, eso va a aumentar el uso. Ahora, si uno tiene una cierta prima calculada para un cierto grupo de personas, pero resulta que terminan siendo las más enfermas, esa prima va a subir. Y va a ser difícil quizás mantenerse en el tiempo para las compañías de seguro o quizás incluso participar si es que no hay claridad de cómo se aborda el problema de la selección adversa, de quiénes van a ser realmente o qué va a pasar si solo lo toman los más enfermos, cómo se va a compensar eso. No sé si hay algún mecanismo pensado de compensación de riesgo ex post, por ejemplo, sobre todo para cuando comience a funcionar el seguro.
Pero aquí tengo otra duda, que este reajuste automático que hay, entre comillas, yo le puse reajuste automático, pero esta como obligación de FONASA de reajustar la prima del seguro cada vez que se supere el presupuesto, eh, significa que va a estar aumentando permanentemente la prima si es que tenemos cada vez personas usándolo más, que se espera porque le subiste la cobertura, y además personas más enfermas. Entonces, hay que pensar ahí un método para que esto funcione y para abordar ese esperado efecto, digamos. Esto digamos, es algo que tiene que uno considerar cuando hace cualquier seguro. Entonces, ya tratando de resumir lo dicho, creo que si bien este no es el mecanismo para hacerse cargo de los problemas de fondo de FONASA ni de los prestadores estatales, que creo que ahí está el fuerte del problema en FONASA, o que de ahí deberíamos también enfocar los esfuerzos en otros proyectos, esta es una oportunidad, sí, para avanzar en parte a mejorar la relación con los prestadores privados y, por tanto, dar mejores opciones de atención a los propios beneficiarios de FONASA. Ahora, si se diseña adecuadamente, ¿cierto? Se toma en cuenta la relación con los prestadores, ojalá pensando en atención más integral, que contenga costos, y también, ojalá apuntando a una única relación, no a tener esta mayor fragmentación de relación, pudiese, ¿cierto?, permitir una mejora al menos para las personas que van a poder pagarlo, que es otro de los temas. Algo mencionaba Manuel por ahí. Yo creo que de más está decir que obviamente esto es para los que puedan pagarlo, y por eso es que es tan preocupante que en el fondo esta selección adversa o que este aumento de gasto, porque más personas lo van a usar, también deje con menos recursos al resto de las personas que no pueden acceder a este mecanismo. También pensaría un poco en la solución desde ese punto de vista. Pero dicho eso, creo que es importante considerar mecanismos para abordarlo, y ahí tú nos puedes contar cuáles van a ser. Y el último mensaje es que efectivamente creo que es una oportunidad media subterfugia para establecer condiciones de atención estándares, ¿cierto?, para todo lo que es NOGES, y empezar por ahí, ¿cierto?, a generar una especie de base para el resto también de los beneficiarios, y ojalá el resto del sistema, aunque pueda ser un poco ambicioso. Bueno, eso es lo que le quería comentar. Muchas gracias. Perdón si me pasé el tiempo. Así que dejo entonces. También. Muchas gracias, Carolina. Excelente presentación. Puntos muy interesantes que vamos a ver al final, después de los comentarios que nos va a hacer ahora el doctor Marcos Vergara, muy conocido por todo, pero quisiera mencionar que es médico egresado de la Universidad de Concepción, doctor en salud pública, magíster en administración de salud, profesor asociado de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile y director del Instituto de Neurocirugía. El doctor Vergara, como comentábamos al inicio, entre bambalinas, también es conocido por la publicación de columnas de opinión en distintos medios y que se han recopilado y publicado en el libro Salud y Sociedad en Chile. Ahora, próximamente, también publicará otro libro. Además, es socio activo de Xochizal. Vamos, Marco. Vamos con tus comentarios. ¿Se ve el mono que puse? No se ve nada todavía. Nada. Dice que estoy, bueno, Richard, si lo tienes, ¿lo puedes colocar? yo se los mandé a ustedes, sí. Sí, sí lo tenemos. Ah, yo soy realmente, digamos, un neófito, aquí lo tengo, pero aquí lo tengo. ¿Y por qué no lo ven? Ahora sí. Ahora sí, Sí, ya. se ve. Perfecto, excelente. Oye, mira, lo primero que yo quisiera hacer eh, es darle las gracias a Matías por yo le encontré una espléndida presentación. Claro, a lo mejor para algunos de los comentaristas como Manuel, quizás, digamos, los elementos novedosos agregados no eran mucho respecto de las primeras cosas que él conoció, pero como yo no había conocido mucho antes, entonces me pareció una muy buena presentación
y me dio gusto pensar en que FONASA realmente está desplegando su energía en poder materializar una cosa como esta que se ha estado concibiendo a partir de del supremazo que se dio a la ISAPRE hace no poco tiempo atrás y que trajo consigo, digamos, la ley corta que, que incluye, digamos, este compromiso de, de desarrollar una modalidad de, de cobertura complementaria. Así que eso es lo primero. Lo otro también es agradecer, por supuesto, a Manuel y a la Carolina, porque me di cuenta que yo estoy totalmente desactualizado ya en estos temas de financiamiento y seguro, la industria de los seguros ya quedó atrás, ¿no es cierto? Probablemente por lo que ha significado para mí estar a cargo de un hospital y eso significa que yo estoy instalado en la red pública de salud. Desde ahí miro las cosas ahora, ¿no? Y como ustedes van a poder apreciar, eh, en mi tercera lámina, la última, algo voy a decir al respecto, ¿no? Que no tiene nada que ver con los temas de FONASA, ¿no es cierto? Pero Matías sabrá comprender que no todos los comentarios que hagamos tendrán que ver con su planteamiento, ¿no? Aprovecho de contarles que el pajarraco que está acá arriba es una bandurria, ¿no? Las bandurrias han poblado las plazas públicas de los pueblos en el sur de Chile, ¿ah? Y se les escucha graznar todo el día. Es realmente insoportable, ¿ah? Pero ahí está el pajarraco, es un pajarraco bonito, mire, un pico largo, digamos, bonito plumaje, parado en una pata. Esta es una bandurria, ¿ah? Que es como el logotipo, digamos, de las presentaciones del suscrito, ¿no? Ahora quisiera pasar yo, digamos, a la próxima. No sé cómo se hace. ¿Hay algún mecanismo? Ahí está. Dos láminas les voy a presentar. Una primera que denominé ilusión y conflicto. Porque es lo que me pasa a mí cuando veo todo esto que se está construyendo. Primero veo que finalmente, en algún momento se pensó terminar con ella, se potencia el uso de la modalidad de libre elección. Yo entiendo las razones que existían para querer terminar con ella, porque este es consumo sanitario desenfrenado, solo controlado por el alto copago que las personas tienen que tener, pero es un seguro carente de toda racionalidad sanitaria, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo siento que uno quisiera dejarlo atrás y conseguir poner a disposición de la comunidad una cosa, digamos, que responda mejor, de manera más lógica, a las necesidades de salud de la población y no nos conduzca por el camino, digamos, del compra huevos y del uso, digamos, de no sé si decir mal uso. Alguna vez el exministro Santelice dijo algo así y se le fueron encima la asociación de ISAP, la asociación de clínicas, todos estaban muy enojados con él porque él insinuó, ¿no es cierto?, que detrás de esta cosa había como, no solo pérdida de racionalidad, en definitiva. O sea, se hacía, eh, se gastaba en exceso, ¿no? Bueno, entonces, claro, se potencia el uso de la modalidad de libre elección y tiene este lado oscuro, ¿no es cierto?, de que estamos hablando de un sistema que a lo mejor quisiéramos dejar atrás. Pero por otro lado, ¿no es cierto?, estamos construyendo sobre este sistema una modalidad de cobertura complementaria cuya instalación vamos a recurrir al mercado, pero que la estamos definiendo bajo ciertos términos ideales que espero que puedan materializarse, como son la ausencia de preexistencia y la desaparición de la tarificación por riesgo, ¿no? Que es creo que el propio Matías lo dijo, el trompetazo que nos dieron ya en el año 2010, cuando nos dijeron que no era razonable que un sistema de seguridad social usara este tipo de técnicas de tarificación por riesgo. Pero no le hicimos caso
hasta que llegó la Corte Suprema, ¿no? Le sacamos el cuerpo al asunto, pudimos habernos dedicado mejor a diseñar una solución, pero como no nos importaba mucho, parece, ni a unos ni a otros, lo dejamos pasar hasta que vino la inundación, ¿no es cierto? Y arrasó con todo. Y tuvimos que correr rápidamente al Parlamento a, a buscar una solución, ¿no es cierto? Todos muy ansiosos, digamos, muy angustiados, y levantamos, el Ministerio de Salud levantó, digamos, esta ley corta que llevó a la discusión. eh, y bueno, aquí estamos. Esta es la situación. Este es el resultado de nuestra despreocupación por el asunto, ¿no? Pero ahí está. Se potencia el uso de la modalidad de libre elección y se hace de manera bastante razonable. Ahora, ¿por qué potenciar el uso de la modalidad de libre elección? Bueno, primero porque tenemos que recoger a los recién llegados, que ya hemos visto que se han venido transfiriendo eh, a tasas eh, más o menos importantes hasta hace poco tiempo atrás. Ahora dicen que ya los últimos transferidos fueron como 93.000, así que estamos volviendo a la normalidad. Pero, y en el evento de una eventual quiebra de un ISAPRE, como decía Manuel, bueno, hace falta entonces tener una respuesta, ojalá lo más oportuna posible, para poder acoger a todas esas personas que van a venir llegando. Pero no es para mí, digamos, claro, vamos a resolver el tema de los recién llegados de alguna forma, ¿no es cierto? Les vamos a ofrecer algo que se va a parecer un poco a lo que tenían antes cuando estaban en las ISAPRES. Pero yo creo que el otro efecto de esta modalidad de cobertura complementaria tiene que ver con que crece la ventana de escape de la lista de espera de los beneficiarios del FONASA, cuando están esperando por una consulta de especialidad dentro de la modalidad de atención institucional del sistema público. Entonces, yo me imagino que con esto que estamos montando, va a haber un, un mayor escape de personas de la lista de espera, y eso yo lo considero a estas alturas del partido bueno. Qué bueno que la gente no va a seguir esperando y va a poder moverse de un lado para otro. Pero, y aquí viene una preocupación que he tenido y que se parece a algo que expresó Manuel. Yo no sé si FONASA va a poder proveer una cobertura para la atención ambulatoria muy superior a la que la modalidad de libre elección tiene ya hoy día. Porque por razones de elasticidad de la demanda, si yo incremento la cobertura de ese tipo de prestaciones, que son las prestaciones elásticas, esto puede tener un impacto fiscal muy importante. Ahora, este tema yo de alguna manera lo he conversado, digamos, con la gente que está en esto y me han dicho no, el diseño va a ser prudente, cauteloso, entonces yo me imagino que un diseño prudente o cauteloso de la nueva cobertura va a tener que ir o orientarse principalmente a la protección de las necesidades de mayor complejidad o qué sé yo, la atención hospitalaria, etcétera, y no las prestaciones ambulatorias, ¿no? Eso es lo que yo esperaría. Pero bueno, eso para mí es un trade-off. Entonces, ilusión y conflicto, porque a mí me encantaría que esto que vamos a ofrecerle a la población beneficiaria de FONASA eh, permita a muchas personas arrancar del calvario de la lista de espera. Por otro lado, ¿no es cierto? Si quiero contener el impacto fiscal, quizás la cobertura que yo voy a poder agregar para las atenciones ambulatorias, que es donde están las especialidades, las consultas de especialidad, no termine siendo una cobertura suficientemente importante como para que la válvula de escape o la ventana de escape sea significativa.
Esta es la primera cosa que me surge a propósito de nuestro, de nuestro proyecto. Y por último, pues no me voy a alargar, quiero ser breve, eh, las tristezas de la modalidad de atención institucional. Pues, y esto, perdón Matías, no tiene nada que ver contigo, pues esta no es la función de FONASA. Así que, entonces yo digo, confiamos en FONASA, asegurador, comprador, y queremos que se potencie, se desarrolle, se fortalezca, lo hemos querido siempre, siempre hemos estado detrás. Pero los hospitales públicos, estimados colegas, parecen abandonados. O sea, hoy día el tema es la atención primaria universal y por otro lado estamos escarbando en todos estos temas de financiamiento y de incremento de las coberturas, lo que está bien, ambas cosas. Pero ¿qué pasa con los hospitales públicos? Yo que estoy viviendo ahí, les quiero decir muy sinceramente, este es un problemazo. Estamos resolviéndolo todo, menos el elemento esencial y constitutivo de la red asistencial pública. Ahí están las listas de espera. Las listas de espera no están en otra parte, están en los hospitales. ¿Qué estamos haciendo en los hospitales públicos para reducir las listas de espera? Nada. En la práctica no estamos haciendo nada. O sea, hacemos cientos de cosas, pero no estamos haciendo nada profundo, nada de fondo. No hay reformas orientadas a un incremento de la productividad de los hospitales. Y esto es requete lamentable. Es requete lamentable porque al final tenemos una tremenda red asistencial pública, tenemos una capacidad instalada tremenda, una cantidad de pabellones quirúrgicos, por ejemplo, y ahí está todo. Y no parece preocuparnos demasiado, ¿no? Ahora que vamos a fortalecer la, la cobertura, digamos, de FONASA, quizás es el momento de pensar también en cómo podemos transformar a los hospitales públicos en alguien que le pueda vender servicios atractivos al Fondo Nacional de Salud. Entonces, yo creo que esto tómese como un reclamo. Yo creo que la situación de los hospitales públicos no puede continuar. Fíjense que he hecho un cálculo de que el Estado de Chile le debe al menos, y esto es porque he hecho cálculos conservadores, unos 650.000 millones de pesos a los hospitales públicos en equipos de reposición, equipos que no se reponen y que sus fallas pueden generar pérdida de continuidad de los cuidados. Esto es inconcebible. En una empresa privada esto no podría suceder. ¿Cómo va a ser posible que uno tenga una lista de equipos a reponer para proveer servicios a la población que alcance montos cercanos a los 650.000 millones de pesos? Entonces, ¿qué es lo que yo podría decir en esta materia? Ya, muy bien, estamos preocupados, digamos, de la mejor cobertura de FONASA. Nos alegramos que así sea porque eso le va a permitir a la gente tener una válvula de escape, pero oiga, si queremos seguir administrando hospitales, hagámonos cargo, hagámonos cargo, tenemos que hacer las capitalizaciones básicas del sistema. De lo contrario, yo no entiendo para dónde se va moviendo el barco. Bueno, eso es lo que yo quería dejar como una inquietud a los efectos de esta conversación y sería todo, sería todo. Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias, doctor Vergara. Entonces, pasaríamos a Matías para que tenga su oportunidad de responder algunas de las dudas planteadas por los comentaristas y hacer las últimas reflexiones. Muchas gracias, Guadalupe. Y bueno, quiero partir agradeciendo a Manuel, a Carolina y a Marcos por sus comentarios. Efectivamente, creo que son valiosos y que espero poder responder algunas de las inquietudes que ustedes manifestaron
en sus comentarios. A ver, respecto de oportunidad, que es un poco algún elemento que planteaba Manuel en su intervención, de cuándo pudiese llegar la modalidad a estar vigente y cómo eso es un elemento que puede ayudar o no en caso de una situación donde haya un desajuste importante en el caso de los seguros ISAPRE. Bueno, efectivamente en la discusión parlamentaria, yo creo que tanto tú, Manuel, como Carolina, Marco, yo creo que estuvieron mirando un poco eso, también recuerdan de que se dio en un momento donde también se cuestiona los tratos directos. Y uno de los elementos en los cuales se pensaba para ganar un sentido de oportunidad era habilitar el primer proceso de contratación mediante trato directo para efecto de tener oportunidad en términos de cualquier, como herramienta para poder hacer cargo frente a cualquier desequilibrio que pudiese existir en el mundo asegurador y SAPRE. Eso en la discusión fue descartado, por cierto, las razones pueden ser válidas, y en ese sentido hoy día lo que tenemos es que el primer proceso de puesta en marcha tiene que ser mediante un proceso de licitación. A nosotros nos parece que, claro, eso eventualmente puede quitar o restar un poco de oportunidad, pero no quiere decir de que hoy día las energías de FONASA no estén puestas en que este proceso sea lo más oportuno, pero también resguardando efectivamente elementos de que también tenga todos los recuerdos administrativos, legales, etcétera, asociados a un proceso licitatorio de la envergadura que tiene que tener esto. Entonces, también les pido disculpas tanto a Carolina como a Manuel, que manifestaron como el que quizás esta presentación no pudo entregar ciertos elementos adicionales, y eso también tiene que ver un poco que también tenemos que resguardar justamente elementos críticos respecto del proceso licitatorio u otros elementos que también tenemos que ir mostrando en la medida en que vayan cumpliéndose ciertos hitos. No obstante, también me quiero hacer cargo de varias de sus observaciones. Quizás algunas cosas no las conocían, otras yo creo que las podemos ir también conociendo a poquito. A ver, respecto de un elemento respecto del arancel, porque estaba presente como en varias de las reflexiones de ustedes, efectivamente, de los tres en general, efectivamente nosotros estamos habilitados para tener un nuevo arancel. Este nuevo arancel busca, en el fondo, tiene como característica corregir ciertos elementos que hoy día tenemos como problema en la libre elección. La libre elección puede ser en algunos elementos positivos, pero también tiene otros elementos, por ejemplo, que la forma en la cual se ha estado reajustando los precios a veces puede que haya sido en otras administraciones también distribuido los reajustes de manera diferencial. Entonces se han generado códigos que están subvalorados frente a otros que están mejor valorados. Ha habido también, dado que esto tiene un impacto fiscal importante en la libre elección, se genera que no existe quizás todos los recursos necesarios para poder alinear todos los códigos con respecto a precio, y eso ha implicado que hay un detrimento respecto de prestadores que se inscriben en ciertos códigos. También existen algunos elementos, como por ejemplo que en lo que es relativo al pabellón vía cama se permiten pago en el fondo de diferenciales por parte de los prestadores, y eso genera que en la atención cerrada la protección financiera en general sea muy baja. Entonces hay elementos que si bien usamos o tenemos como claridad respecto de ciertos códigos, sí en el fondo tenemos que generar un elemento donde hay una mejora respecto de cómo se van a traspasar ciertos códigos o ciertos elementos de la libre elección a la modalidad de cobertura complementaria. Y un elemento que también queremos que también reduzca inequidad es que las mejoras que hagamos en la MLE, o sea, en la MSC, dado que tienen que estar vinculadas, implican una mejora en la MLE. O sea, lo que yo mejore acá como código va a tener un impacto también en la modalidad de libre elección respecto a su mejora. Algunos elementos que nos parecía importante era efectivamente también hacernos cargo de estos elementos de problemas que tiene el Fit for Service.
No, yo creo, y en esto también tampoco podíamos hacer una revolución respecto de aquello. Sin embargo, sí podemos en el fondo generar quizás propuestas respecto de codificación, una agrupación de códigos respecto de ambulatorios para resolver ciertos elementos. Esas son algunas innovaciones que nos interesa poder hacer, cosa de que efectivamente reducir los efectos inflacionarios que puede tener el arancel en la parte ambulatoria. Respecto a precios, también no necesariamente todos los precios requieren ser efectivamente superiores al del nivel 3 de la libre elección. Esto es importante. Quiere decir de que efectivamente solamente aquellos códigos que puedan ser eventualmente necesarios, vamos a proponer un precio distinto. En aquellos precios donde veamos que la evidencia apunta a que estos están bien valorados, y eso tiene un impacto respecto a cuántos prestadores están inscritos, efectivamente puede implicar de que esos precios vamos a mantenerlos. Lo importante es que efectivamente en la parte que está destinada al hospitalario, la idea es justamente utilizar lo que ha sido esta herramienta de los grupos relacionados con el diagnóstico, justamente para poder, por un lado, mejorar protección financiera de manera importante, pero también con un criterio de sostenibilidad y eficiencia respecto a precios y de sostenibilidad financiera. Que nos permite este nuevo arancel. En ese sentido, vamos a poder tener, en el fondo, acceso mediante a los problemas que están hoy día listados en la libre elección, pero van a estar financiados por grupos relacionados por el diagnóstico, buscando hacernos cargo en el fondo, de que sean egresos integrales y donde no generar un incentivo a una sobrecodificación u otro tipo de elementos que hoy día pueden estar presentes. O, por ejemplo, lo que nos pasa con los PAD, que los PAD en el fondo son un elemento fueron bastante revolucionarios, pero hoy día, dado sus lógicas, cómo funciona, genera un descreme también importante. O sea, dado las reglas que tienen los códigos de los PAD, las personas no pueden tener comorbilidades, etc. Entonces hoy día también eso va a quedar superado en términos de lo que va a ser el mecanismo pago. Y un elemento que yo creo que lo vuelvo a reiterar, creo que es importante de cómo esto puede ir operando también en la medida del impacto de los GRD en un entorno de lógica libre elección para poder eventualmente plantear un ajuste más importante sobre la libre elección en relación al mecanismo pago en lo hospitalario. Entonces, creo que eso es un elemento a ponderar también. Bueno, Manuel en su elocución también mencionaba que hay elementos que no van a estar cubiertos. Bueno, efectivamente, la MSC no hay que pensarla también, yo creo que esto es importante, no hay que pensarla solamente como una modalidad que implica que la persona no pueda acceder a ningún otro servicio dentro de lo que tiene que ver hoy día con la cobertura de FONASA. En ese sentido, las personas sí van a tener acceso a lo que es la libre elección y la MAI y la MSC en caso que tengan esta cobertura, en tanto beneficiarios del FONASA. Entonces, efectos de ley de urgencia eventualmente están cubiertos, así como también en medicamentos ambulatorios a través de la atención primaria u otros mecanismos, ¿sí? Así también lo van definiendo. Entonces, y esto es importante porque quedó establecido en el artículo 142 de la ley, donde en el fondo se reitera de que los beneficiarios que entren en la modalidad, en el fondo pueden hacer uso de las tres modalidades, en tanto beneficiarios del FONASA. Entonces también eso es un elemento que eventualmente hay que ponderar. Pero también la gracia de que esto tenga un proceso de contratación y de licitación va a implicar de que uno puede ir mejorando el plan de beneficio y mejorando los niveles de cobertura, en tanto pueden haber nuevos procesos licitatorios, como también en la medida en que se van actualizando los aranceles. En ese sentido, este es un piso, pero en ese sentido, tanto en lo que tiene que ver con la concepción de la red potencial, como también del conjunto de beneficios que están ahí planteados, eventualmente se pueden ir revisando e incrementando de ser necesario. Eso creo que es un elemento. Por otro lado, creo que discrepo un poco de que la oferta de seguros complementarios vigentes hoy día sea
mejor en términos de cobertura, porque primero porque la forma en que están puestas la forma de la cobertura está siempre pensada sobre el copago. Entonces, claro, ofrecen 80-90% de cobertura, pero sobre el copago, no sobre el valor final. Ese es un elemento que también hay que tener en consideración, y por mucho también, otro elemento que también es muy importante es que la mayor parte de la oferta disponible, al menos de los seguros individuales, tienen selección. Entonces, eso también es un elemento que también hay que ponderar. Esto es sin un proceso de selección, en el fondo, donde hay de filtro, en el fondo, para poder otorgar la cobertura. En ese contexto, creo que también eso es un elemento a ponderar a la hora de poder comparar, porque esto no tiene preexistencia, no tiene, en el fondo, discriminación por riesgo en este vehículo que estamos generando. La oferta de seguros, sí. Probablemente uno pudiese comparar más este producto respecto de lo que es, o la modalidad, respecto a lo que son los seguros colectivos complementarios. Y quizás ese es un elemento de comparación un poquito más cercano, en tanto que se cubre a una empresa al completo, a todo el grupo de la empresa. Y ese es un factor que también, en el fondo, pudiese ser más parecido a lo que estamos pensando y lo que se está haciendo como diseño de modalidad. En ese contexto también, como comentar un poco de lo que nosotros hemos visto a propósito de un elemento que mencionaba tanto Manuel como Carolina, que es el problema de la selección adversa. Nosotros, la verdad es que no hemos encontrado evidencia de que se vaya a producir este fenómeno, sino que más bien también vemos evidencia en los estudios que hemos ido realizando, como también en otros estudios que se han ido haciendo, que puede haber hasta incluso selección ventajosa en el caso de los seguros de segundo piso. Aquellas personas que compran seguros, esto uno lo puede revisar por los CACEN, o lo puede, más allá de eso, son datos públicos, también nosotros hicimos ciertos estudios en los cuales aquellas personas que compran seguros son las personas que tienen mayor nivel de estudio, y tienen ciertas características que los hacen ver de que aquellas personas que están tomando la decisión de comprar un seguro tienen cierto grado de ingreso, y también de estudios que también hacen que pudiese haber aquí una presencia de selección ventajosa. En este estudio que se hizo FONASA, que salió publicado en la tercera, nosotros entrevistamos a 10.000 personas, y hicimos una subasta para ver si adherían o no adherían, etcétera. Y lo que encontrábamos es que las personas que no hay, de acuerdo a la estructura etaria, una diferencia estadísticamente significativa entre aquellos que adhieren o no adhieren en función de su edad. También respecto, y mirando también, porque esto se hizo sobre beneficiarios de FONASA, mirando registros estadísticos, pudimos determinar que aquellos que adhieren, respecto de los que no adhieren, no hay una diferencia tampoco respecto a si tenían algún tipo de enfermedad crónica o no. Entonces no vemos que efectivamente los enfermos crónicos o con algún tipo de enfermedad vayan a comprar más que aquellos, o tengan una mayor posibilidad de comprar que aquellos que no tienen riesgo, que no están, en el fondo, que no tienen una enfermedad, de comprar en la MSC. No hay una diferencia. Y en ese sentido, y también cuando nosotros hicimos una pregunta respecto del autorreporte, de los que adhieren o no adhieren, también efectivamente son relativamente parecidos. No habría una diferencia sustancial respecto también a la adhesión versus la no adhesión a la modalidad. En ese sentido, nosotros al menos hemos estado viendo esos fenómenos. Creo que también desde el punto de vista del proceso de la ingeniería del diseño, y que quedó plasmado un poco también en la ley misma, hay elementos que mitigan este factor de selección adversa. Por ejemplo, la obligación a permanecer 12 meses, por ejemplo, también incorporar el grupo familiar completo, habilitar la posibilidad de colectivos que puedan ingresar a la modalidad para poder efectivamente distribuir riesgo de manera
de mejor manera y efectivamente lograr es una lógica de mutualización de riesgo en un pool. También nos parece de que esto también tiene que ir acompañado con elementos del modelo de funcionamiento del seguro, que puedan mitigar también estos efectos. Un ejemplo ahí importante es cómo funciona el seguro de invalidez y sobrevivencia, que puede ser un ejemplo, no desde el punto de vista de voluntariedad o obligatoriedad, sino de cómo funciona. Ese es un dato bien interesante también que poder comprender. Otros elementos estar en función de la variable que ponías, Manuel, es que efectivamente también acá hay una estructura donde, por ejemplo, se habilita una participación de aquellas entidades que recaudan cotizaciones de seguridad social para poder hacer el proceso de recaudación, del modelo de recaudación. Eso es un elemento que es distinto de cómo opera el conjunto del sistema de seguros complementarios, que opera básicamente con el sistema bancario, con los costos que eso implica, pero además con una tasa de deserción muy importante a propósito de las fallas que tiene y la variabilidad que existe en el tema de los seguros de la bancarización de las personas, las tarjetas, etc. Entonces, eso también es un elemento que también genera una disminución importante también de la estructura de los costos administrativos que pueda tener la compañía para poder estar interesada y participar. En eso, eventualmente, también es un elemento importante a considerar. Por otro lado, estamos hablando de que esto se monta sobre una institución donde tiene un potencial de personas que pueden optar, que es de 8 millones de personas. Y en la medida en que esto sea más masivo, eventualmente esto va a terminar tendiendo a generarse una reducción en el precio de la prima. De todas maneras, yo creo que eso es un elemento que va a tener que refrendarse finalmente en el proceso de licitación, que es donde se va a definir el valor de la prima. Un dato que pedía Manuel en términos de la MLE, el de 2023 se terminó gastando 758.000 millones como gasto devengado al cuarto trimestre. Ahora, sobre la MLE, solo como para efectos de también pensar algunos datos, también tenemos una presión importante a propósito de lo que es la movilidad de la población. Entonces son factores que explican la presión de gasto que hay sobre la MLE. La movilidad de la población de ISAPRE-FONASA. Otro elemento tiene que ver con la incertidumbre de los prestadores respecto del pago de las ISAPRE, donde también hay un desplazamiento temporal en el pago de la facturación, que hace que muchas veces los prestadores requieran o prioricen la liquidez para efectos de poder tener un flujo financiero más cierto, priorizando en el fondo los pacientes de FONASA en la libre elección. Entre otros efectos, por ejemplo, también nos percatamos de que ya hay una parte importante de nuestros beneficiarios que ya tiene seguros complementarios y que usan o acceden a prestadores privados mediante la libre elección. Y eso genera que más o menos uno pueda ver una mayor tasa de uso de prestaciones en la libre elección. Y eso también nos da un criterio también para una pregunta que también quedó transversal respecto de cuánto pudiese implicar ante la presencia de una mejor cobertura las tasas de uso potencial que podría tener la población. Entonces, en ese sentido, para tranquilizar a ustedes, también eso está ponderado también respecto de ejercicios que implicarían en términos de mayor uso frente a una mayor cobertura. Entonces, esos elementos también han estado a la vista en esto y los vemos expresados también un poco en la MLE hoy día. Respecto a un elemento que planteaba Carolina que me parece bien importante como para aclarar, es que efectivamente tú lo señalabas en la presentación que dabas de esto de las modalidades. Tiendo a pensar de que efectivamente ahí quizás no pudimos en lo que, o el Ministerio en el proyecto de ley, o en las indicaciones del Ejecutivo que envió para ese proyecto en particular, que no es materia de esta discusión, pero que igual creo que es importante aclarar, no constituye una nueva modalidad. Sino que es una forma, en el fondo, de
de poder, por ejemplo, en el caso de lo que tiene que ver con lista espera, está montado sobre la MAI, y en el caso de lo que es mejora de cobertura, es sobre la modalidad de libre elección. Entonces, no se genera, la intención no fue crear una cuarta modalidad distinta, sino una modalidad, sino más bien una forma en la cual de priorización, en el caso de lista espera, y mejora de cobertura en la libre elección. También respetando lo que tenía que ver un poco con el objetivo original de ese proyecto, que fue el clase media protegida y que después cambió de varios nombres. Por cierto, tampoco ha sido aprobado todavía y no es ley, y por lo tanto, en ese sentido, también tendería a pensar de que, claro, es importante evitar de que haya una fragmentación desde el punto de vista de las formas de acceso, y en eso coincido contigo, Carolina. A ver, respecto de algunos de los elementos que plantea Marcos, yo creo que lo traté de responder en la parte relacionada a las coberturas ambulatorias. Ahora, desde el punto de vista de la cobertura general, nosotros lo que estamos aspirando como modalidad es que esta tenga una cobertura que sea globales, sería cerca de un 62-65%, que ha venido también disminuyendo la cobertura del sistema privado en ese sentido. Pero estamos aspirando a mantener cobertura. Y esto, evidentemente, que hay que ver, no queremos sobreincentivar el uso de la libre elección, o sea, de lo ambulatorio, pensando en esos efectos que tú comentabas, Marco. Pero sí, en el fondo, hay un desafío muy importante que tenía que ver con mejorar cobertura en el hospitalario, que sí nos parecía que era como relevante de poder resguardar. Por cierto que, como reflexión final, esta modalidad también es una respuesta en una situación concreta de crisis también. Probablemente, si las circunstancias hubiesen sido otras, esta no hubiese sido la respuesta. Y en ese sentido, creo que eso es un elemento también a tener presente. Esto es una respuesta a una situación también que se abre y gatilla también los fallos del tribunal, de los tribunales de la Corte Suprema, y por cierto también enmarcado en una situación de fiscal en particular, que implica ciertas decisiones respecto de esta política. Por cierto que también en el artículo 10º transitorio de la ley corta también se habilitan unas discusiones que son bastante importantes y que yo creo que fueron transversales en lo que ustedes plantearon los tres respecto a los desafíos de mejorar algunos elementos que son críticos respecto de FONASA. Yo coincido de que es importante reforzar un rol asegurador del Fondo Nacional de Salud, y en ese sentido los proyectos de ley que se presenten deberían ir atendiendo estos elementos, reforzar un poco esos roles, reforzar la capacidad que pueda tener FONASA por ejemplo, mejorar su capacidad de compra, mejorar su capacidad de entregar una mejor oportunidad en la atención a sus beneficiarios, hacerse cargo de aquello, como ocurre quizás en el GES, donde hay un rol asegurador de FONASA en esto. Por cierto, también hay un desafío muy importante, yo creo que Manuel en particular, yo he visto que y también Carolina lo ha puesto en distintas instancias, que tiene que ver con el uso del subsidio de invalidez, del SIL famoso, que tenemos un gasto bastante elevado en SIL, y se requieren ciertas atribuciones respecto a FONASA en esta materia. Creo que hay una discusión abierta respecto a lo que viene. Creo que quizás los tiempos que vienen hoy día, que se aperturan en función del ciclo electoral, pueda distorsionar o no, o quizás trabar un poco estas discusiones, pero no obstante, nos quedamos con la idea de que todavía hay una ventana también para seguir avanzando en resolver ciertos puntos. Por cierto que también la MAI es una preocupación, Marco, en particular, y los hospitales. En ese sentido, yo creo que también es importante como señalar de que ha habido un esfuerzo por parte de FONASA y también del Ministerio de Hacienda que facilita los recursos para mejorar los recursos destinados a los precios bases que se pagan en los hospitales.
Y por cierto que no es menor decir de que de todas maneras de los 15 o de los 12,8 billones de pesos que se gastan o que usamos en atenciones de salud para financiar atenciones de salud desde el FONASA, el 90% son utilizados en la MAI, tanto en el nivel primario como en el nivel hospitalario. Y en ese sentido también eso refleja una prioridad importante, lo cual no quiere decir de que no tengamos que avanzar en mecanismos que puedan ayudar a incentivar productividad, que yo coincido y creo que es un elemento transversal que yo creo en todos tenemos, vamos a adherir, de que es importante de que efectivamente podamos mejorar productividad del sector público y en ese sentido iniciativas que apunten a eso yo creo que son de todo bienvenidas. Eso, Guadalupe, muchas gracias y gracias al panel por sus preguntas y comentarios. Muchas gracias, Matías. Quiero preguntar si alguno de los participantes, de los asistentes, quiere hacer alguna pregunta en directo a Matías o a los comentaristas. No se pronuncian. No veo ninguna manito. Bueno, quisiera Hay dos, hay agradecerles. dos preguntas en el chat. A ver, ¿puedes leerlas, Nelly? Matías, ¿crees que el contexto país en temas de salud y economía da como para que la estrategia de FONASA sea exitosa? Y la otra de Sebastián Sepúlveda, ambas. Otro gasto elevado de FONASA es la compra de servicios por GES porque los hospitales no dan abasto para la cantidad de gente que atiende. Matías. A ver, la primera no la logro percibir bien, pero voy a tratar de enunciar algo. Creo que efectivamente nosotros en términos de contexto esta modalidad puede ser una alternativa importante para poder mejorar y dar certidumbre respecto de la población que pueda verse en el fondo afectada por una crisis que todavía no ha terminado de desplegarse. Es verdad lo que planteaba Manuel de aquellos efectos de aumento de precios que se pueden generar. Por cierto que también muchas de los holding que están detrás de ciertas ISAPRES han tenido que provisionar recursos, pero también han habido anuncios bastante importantes como la salida de United Health Group u otros, bueno, al menos eso, pero también está también la incorporación de otros actores al mercado. Recientemente se incorporó o se anunció la creación de lo que tiene que ver con una ISAPRE de la Gel Christus, de la católica. Entonces creo que son elementos también hoy día que también son de contexto importante. Creo que en ese sentido la estrategia o lo que hemos venido haciendo como FONASA en términos de generar esta alternativa puede ser una respuesta para poder pensar en mantener coberturas, pero también por otro lado de dar una oportunidad para, por un lado, mejorar la capacidad de recaudación del FONASA, aumentar los recursos disponibles en un pool solidario y generar sobre todo una potencialidad respecto de poder generar una compra estratégica y una distribución de recursos en prestadores privados que sea más virtuosa, sobre todo en lo hospitalario, en la atención compleja, generando la incorporación más masiva de lo que tiene que ver con los grupos relacionados con el diagnóstico en la prestador privado. Es importante lo que ha hecho FONASA en términos de licitación para poder generar una respuesta a lo que tiene que ver con mejora en los tiempos de espera de la población. Hace poco terminamos de un proceso licitario muy importante que es una licitación que va a tener una duración de 3 años para reducir tiempos de espera, tanto para los GES como los no GES, pero de todas maneras eso sigue siendo un desafío importante. Es muy relevante y en esta discusión el tema de lo que termina comprando los hospitales. Nosotros vemos críticamente muchas veces que exista una compra dispersa respecto o se dispersa el poder de compra a través de la red pública y creemos que en ese sentido es importante ir tendiendo hacia una centralización de la compra, al menos de productos finales o sanitarios, o productos sanitarios finales, no una parte de la producción, para eventualmente también obtener mejores precios. Cuando uno tiene dispersa esa capacidad, tiende a generar un incremento en los precios y eso
lo vemos como un elemento preocupante. Eso pudiese, en términos de responder, espero que haya podido ser una respuesta a lo que planteaba Sebastián. Muchas gracias, Matías. Bueno, veo algunas caritas medias cansadas, así que creo que ha sido una discusión, una presentación excelente, unos comentarios muy buenos, y que esto es, como dirían los periodistas, una noticia en desarrollo. Entonces es algo que está evolucionando día a día. Entonces yo les haría la invitación directamente para en unos meses más, quizás por ahí por marzo, para que nos juntemos nuevamente y veamos en qué vamos para darle un seguimiento a esta discusión. Entonces, si ustedes están de acuerdo, nosotros les hacemos la invitación, porque todos los días están surgiendo cosas nuevas y vamos aprendiendo cada día más de este tema y de otros que atañen, digamos, a la salud de la población de Chile. Así que yo les agradezco infinitamente su disposición, sus excelentes presentaciones y sus comentarios tan atinados. Y les doy las muy buenas noches. Muchas gracias.